Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar la cápsula de video en el cual vamos a ver los siguientes temas. Por una parte vamos a ver cuál es el campo de estudio de la física y por otra, cuáles son las ramas en las que se divide esta ciencia. Bien, comencemos. Física. Viene de la palabra griega physis, que significa naturaleza. Por lo tanto, la física, podemos decir, es el estudio de la naturaleza. En Occidente, el estudio propiamente de la naturaleza comenzó formalmente con los griegos. Se reconoce a Aristóteles como uno de los primeros compiladores de lo que ahora denominamos física, sus albores prácticamente. Bien, Aristóteles también compiló una gran obra que se llamó Física, es decir, el estudio de la naturaleza. Entre paréntesis, sus textos que iban más allá de la física son metafísica, que ahora tiene una connotación en la filosofía. Bien, entonces, con los griegos se inicia el periodo en Occidente del estudio de la física. Esto es muy importante porque en nuestra tradición occidental, a partir de los griegos es donde empezamos a ver cuáles son las características que más tarde se configurarían en la ciencia física. Bien, la física también ha sufrido una evolución histórica. Y por eso es que en la actualidad hay muchas disciplinas que integran la física. Bien. Después de los griegos, vino el periodo de la Edad Media, en el cual pues prácticamente no hubo un desarrollo muy grande de esta disciplina. Prácticamente en la escolástica de la Edad Media se tomaban los conocimientos de Aristóteles, de la lógica formal, para estudiar toda la naturaleza. Fue hasta el Renacimiento, con autores como Galileo, Kepler, Bonamico, etc., que se comenzó ya un estudio experimental de la naturaleza. Esto es, se olvidaron las fórmulas lógicas para empezar a estudiar los fenómenos naturales. Y es con Galileo y sobre todo con Newton donde la ciencia física ya comienza a consolidarse como la disciplina que actualmente conocemos. A partir de Galileo viene un vertiginoso desarrollo de la física. Pasa por la Revolución Industrial, en el cual tuvo un impacto no solo científico, sino también tecnológico y social, porque se cambiaron las relaciones de producción y además se inventaron diferentes mecanismos que le dio auge a la física como una disciplina que ya estaba anclada en el método experimental. Método experimental que fue Galileo uno de sus fundadores. No termina aquí el desarrollo de la física. Posteriormente viene una época de descubrimientos que es el siglo XIX. En el siglo XIX se consolida la física y muchas disciplinas como el electromagnetismo, la óptica y se desarrolla la mecánica establecida por Newton. Ahora, es importante hacer una división histórica que nos va a permitir entender cómo se va a clasificar la física. Habíamos dicho al principio que vamos a ver sus ramas. Bien, hasta el siglo XIX
desde los griegos hasta el siglo XIX, se conoce a este periodo de la física como la física clásica. Y esto se debe a que hasta este periodo, repito, de los griegos hasta el siglo XIX, la ciencia física dio un desarrollo vertiginoso, pero en el siglo XIX se topó con problemas que no pudo resolver. Ninguna de las disciplinas que fueron surgiendo en toda esta época pudo resolver muchos de los problemas que planteó el átomo, el estudio del átomo y del electromagnetismo, sobre todo en el movimiento de los cuerpos a gran velocidad. Ahora, a partir de comienzos del siglo XX y hasta nuestros días, y básicamente por estos problemas que la física no pudo resolver, surgieron nuevas disciplinas, como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, además de muchas otras. Por eso, a grandes rasgos, a este periodo del siglo XX hasta nuestros días se le denomina física contemporánea. Entonces ya tenemos la primera gran distinción histórica de la física. Es en clásica, que abarca de los griegos hasta el siglo XIX, y la física contemporánea, que abarca desde el siglo XX hasta nuestros días. Aquí hay una gran diferencia, porque la física contemporánea tomó nuevos paradigmas que la física construida anteriormente no podía resolver, sobre todo aquellos fenómenos del comportamiento atómico y del movimiento de los cuerpos. Bien, por eso decíamos al principio que para ver cuáles son las ramas de la física, tenemos que atender entonces a la física en sus dos divisiones, su división histórica, la clásica y la contemporánea. Bien, vamos entonces a ver cuáles son las ramas de la física, con la división que acabamos de hacer, en física clásica y física contemporánea. Entonces dimos solamente una brevísima introducción histórica para, ahora sí, entender cuál es la división de la ciencia física, cómo se clasifica en la actualidad. Entonces tenemos por una parte la física clásica y la física contemporánea. Definición que se basa en la historia. Bien, ¿cuáles son las disciplinas que integran la llamada física clásica? Pues las vamos a ver a continuación, igual en la física contemporánea. Habíamos comentado al principio que la física comienza en Occidente formalmente con Aristóteles. Bien, a partir de los griegos se empezó el estudio de los fenómenos naturales, sobre todo el movimiento de los cuerpos. La disciplina más antigua de la física, por lo tanto, que viene desde los griegos, se retoma en la Edad Media y aún en el Renacimiento con Galileo, es la mecánica. Mecánica viene del griego mekanos, que significa movimiento. Por lo tanto, la mecánica es la ciencia, la disciplina de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Formalmente, la mecánica se divide en dos. La estática, que como su nombre lo indica, estudia los cuerpos en reposo, y la dinámica, que estudia los cuerpos en movimiento. También a veces se incluye la cinemática. Si estudiamos solamente
los cuerpos sin atender a sus causas, a las causas que provocan el movimiento, o bien la dinámica si atendemos a esas causas. Es la disciplina más antigua de la física. Posteriormente viene la termología, que a veces se denomina termodinámica, pero vamos a ver por qué le decimos termología. Porque a su vez se divide en dos: la termostática y la termodinámica. ¿Qué estudia la termología? Pues estudia los procesos que tienen que ver con el calor y la temperatura, en forma estática, por eso es la termostática, o en forma dinámica, o sea, cambiante. Cuando cambian las relaciones de calor, temperatura, trabajo, etc., es la termodinámica. Entonces llevamos dos: mecánica, termología. Una disciplina que también es un poco antigua, porque se remonta al tiempo de los griegos, es la hidráulica. Que a su vez se divide en hidrostática e hidrodinámica. La hidráulica viene desde tiempos de los griegos. Arquímedes, que estudió los fluidos y estableció el principio de flotación, puso, digamos, los fundamentos de la hidráulica. ¿Qué estudia la hidráulica? La hidráulica, bueno, la palabra hidros es agua, pero en general la hidrostática, la hidráulica, estudia los fluidos. ¿Qué son un fluido? Es tanto un líquido como un gas. Es decir, estudia los líquidos o los gases en forma estática o en movimiento. Entonces, a veces nos confundimos y pensamos que hidráulica solamente se refiere a agua. No, se refiere tanto a los líquidos, que puede ser agua, pero también otro tipo de líquidos, como a los gases. Entonces, la hidráulica estudia líquidos y gases en reposo y en movimiento. Otra disciplina también antigua es la óptica, que también se subdivide en dos: la óptica llamada geométrica, que tiene que ver con el estudio de microscopios, lentes, telescopios, aparatos ópticos, y la óptica física, o también llamada ondulatoria. A veces es mejor tomar esta clasificación, bueno, para no confundir óptica física en el contexto que estamos estudiando. La óptica física u ondulatoria estudia las propiedades de la luz, o, siendo más extensivo, de las ondas electromagnéticas. Y finalmente, la última disciplina, que como veíamos, la física clásica abarca de los griegos hasta el siglo XIX, es el electromagnetismo, que es como la culminación de la física clásica. ¿Por qué? Bueno, en el electromagnetismo se reconoce como una de las primeras síntesis de la física, es decir, juntar todos los conocimientos que se tenían hasta entonces de la electricidad y del magnetismo, y por lo tanto formar una disciplina que es combinación de ambas, el electromagnetismo. Entonces esto se culminó hasta el siglo XIX con los trabajos del inglés James Clerk Maxwell. Entonces habíamos comentado que hay una división entre física clásica y contemporánea, porque en la siguiente clasificación que hacemos dijimos que hubo una serie de problemas que no pudo resolver la física clásica, es decir, ni con las teorías que se establecieron en la mecánica, en la termología, en la hidráulica, en la óptica y con el electromagnetismo, no se pudieron resolver esos fenómenos.
Entonces, la física tuvo que recurrir a nuevos paradigmas, o sea, nuevos modelos, nuevas formulaciones, nuevos instrumentos de medición que permitieron pues tratar de entender muchos de los fenómenos, sobre todo asociado a los átomos. Bien, entonces surge así la llamada física contemporánea. ¿Qué dio lugar a la física contemporánea? Sobre todo, dos teorías muy importantes. La primera, la teoría de la relatividad, establecida en 1905 por Albert Einstein, en donde reformula la mecánica para entender el movimiento de los cuerpos a grandes velocidades. Y la mecánica cuántica. Resulta que al estudiar más en detalle los átomos, pues encontraron los científicos que seguía unas leyes totalmente diferentes a todo lo que se conocía. Por ejemplo, para nosotros es hasta cierto punto fácil entender qué es la posición de un cuerpo. Sin embargo, en mecánica cuántica, cuando se empezó a estudiar el movimiento rapidísimo de los átomos, pues vieron que muchos de los conceptos como posición, tiempo, velocidad, etcétera, tenían otro sentido en el mundo microscópico, en el mundo de los átomos. Bien, pero estas dos disciplinas fueron apenas el inicio de la física contemporánea. Posteriormente fueron surgiendo nuevas disciplinas porque esto abrió un gran campo de estudio. Vamos a citar solamente algunas, como la electrónica. Una más moderna, la nanotecnología. Etcétera. Entonces, a partir del siglo XX, se empezaron a realizar diferentes desarrollos basados en la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, y fueron surgiendo nuevas disciplinas que engrosan ahora el estudio de la física. Si colocáramos aquí todas las disciplinas de la física contemporánea, algunas de ellas pues quizá ni siquiera entenderíamos qué significa la palabra que la representa. La nanotecnología, por ejemplo, pues es la física de lo ultra pequeño. Hay, por ejemplo, materiales nanométricos del orden de 1.000 millonésimas de metro. Entonces, bueno, bastan estas cuatro para identificar que los desarrollos, históricamente, que los desarrollos del siglo XX hasta nuestros días se engloban en la llamada física contemporánea. Cada una de estas disciplinas pues tuvo sus autores que la desarrollaron, tiene sus aplicaciones, tanto la mecánica, el electromagnetismo, la hidráulica, la nanotecnología, etcétera, pero pues eso será tema de otro video. Hasta aquí le dejamos. Gracias por su atención.